Bueno, pues es momento de conocer otro rincón de Logroño, de la mano de nuestro historiador favorito, Bruno Calleja Escalona. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, aquí es una semana más dispuesto a adentrarnos en la historia de la ciudad. Ya se lo avanzábamos antes de publicidad, que vamos a hablar de Ballesteros, ¿verdad? Eso es. Tu barrio, sí. Y más concretamente de la plaza de tu barrio. Efectivamente, bueno, venimos haciendo los últimos días, sí, pues un poco de los edificios céntricos y eso, pues bueno, pues vamos a conocer también un poco la periferia de Logroño. Y bueno, pues para comenzar tenemos en pantalla una vista general para ubicarnos. El barrio de Ballesteros, el barrio San José, se ubica en el este de Logroño. Y bueno, la parte más señera pues será su plaza principal, la plaza de Ballesteros, que estaba conformada por dos barriadas de casas de un solo piso y en medio una iglesia dedicada a San José Obrero. Esta misma estructura, como vemos en la foto, se repetía en la parte de abajo con, esta vez, dos barriadas de casas de 2 pisos de altura y en medio un edificio más alto que acogía pues diferentes usos y bueno, incluso llegó a ser las escuelas de Carmen Arnedo. ¿Y cuándo se puso la primera piedra? Bueno, el barrio de San José tendrá que esperar a nacer después de la guerra. En concreto, la primera piedra se puso en el 19 de abril de 1945. Un acto solemne al que acudieron pues diversas autoridades, como vemos en las fotos, incluido el propio Luis Martín Ballesteros, que vemos en primer plano a la derecha vestido de blanco. Por eso se llama así, ¿no? El barrio por el promotor, ¿no? Eso es, la plaza tomó el nombre de su benefactor, que desarrolló el proyecto dentro de una obra social que se llamaba, porque se diseñó este barrio para acoger a gente que vendría del campo, que vendría de los pueblos y que tendrían unas casas donde poder vivir. Unas casas pues que tenían varias habitaciones y que tenían detrás un pequeño jardín, un pequeño patio, se podía vivir cómodamente. Se construyeron 2 grupos de viviendas, ¿verdad? En la Plaza Ballesteros y en la Plaza de la Inmaculada. Eso es, se construyó, bueno, el proyecto, como siempre todos estos proyectos, en un principio eran muy ambiciosos, se planteó la construcción de 144 viviendas, aunque bueno, al final únicamente llegaron a hacerse 85. Y como muy bien dices tú, se distribuyeron entre las 2 plazas. Y bueno, pues creando ahí una zona nueva, porque claro, antes de la construcción de esto eran campas, eran huertas que estaban completamente alejadas de la ciudad. Se ubicaban también en la entrada a Logroño, porque claro, empieza a urbanizar ya hacia la zona de Iriego, hacia la zona este. Y son, bueno, pues una de las primeras construcciones que hay. ¿Y cuándo fue inaugurada? Pues hemos dicho que se pone en abril la primera piedra, pues para Navidades del año 45 se entregan las primeras casas, las primeras viviendas son entregadas a sus propietarios, de nuevo también, pues como en aquellos momentos, con actos así solemnes, grandes, y bueno, pues se empezó a colocar y a recibir a sus primeros habitantes, y empezó a desarrollarse por los primeros momentos de la vida en este barrio. Hemos visto en la foto de antes que estaba en el centro de la plaza de Ballesteros, hemos dicho que se ubicaba la parroquia de San José Obrero, pero esta parroquia, en principio, la construcción de se ubica, estaba dedicada a ser las escuelas de la zona y una capilla que luego pues fueron retransformadas para servir de iglesia, pues tal y como sigue ahora mismo. Hay que decir que estas casas pues eran ultra económicas, ¿verdad? Sí. El arrendamiento de estos pisos iba de las 20 a las 35 pesetas. Eso es, era pues como decimos dentro de ese, claro, pues hay que ponerse en el contexto del momento. El país pues aún tiene mucha huella de la guerra civil. Y bueno, pues necesitan, digamos, pues reactivar y se necesitan nuevas viviendas. Y se necesita que las viviendas sean asequibles a la gente, sea una obra social. Entonces, pues la intención es esa, que los precios sean baratos para que la gente se anime a vivir en estas nuevas construcciones y bueno, pues que tenga el éxito esperado.
Y luego este barrio, pues claro, de ahí nació quizás ese sentimiento obrero del barrio y que ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Eso es, sí, pues hombre, como he dicho, pues en torno a las dos plazas pues se creó primero la asociación de vecinos, que al principio era la asociación de familias, y bueno, luego pues se fue creando ahí pues bueno un entorno, pues eso, pues un barrio, la creación de lo que es el barrio de San José, porque claro, pues la gente cada vez empieza a haber más viviendas, porque luego años más tarde se empiezan a edificar, como se ha visto por ahí antes también, ya nuevas viviendas con pues de más pisos, ya nuevos bloques de viviendas, y que bueno, van trayendo cada vez más gente a vivir aquí. Sí que es cierto que bueno, aún seguía quedando alejado, porque claro, se iba construyendo por parcelas, y en medio pues siempre quedaban campas, que a veces pues quedan propiedades particulares muchas veces, y para acceder pues había que cruzarlas a la espera de que pues se adecuasen las calles y fuese quedando poco a poco integrado en la ciudad. Porque claro, recordamos que por el norte Ballesteros tenía las huertas, las famosas huertas de la ribera del Ebro. Un punto, bueno, pues donde se producía todo tipo pues de productos, de frutas, de verduras, y que bueno, pues que servían a la ciudad. Y bueno, pues estas casas estaban pues ya muy cerca de ellas, aunque hemos dicho que las propias casas también tenían terreno. Muy bien, y a finales del siglo XX es cuando se empieza a remodelar, ¿verdad? Eso es, pues claro, como hemos dicho, bueno, los edificios tal cual se construyeron, pues permanecieron intactos. La iglesia sí que sufrió unas variaciones y en el 1993 el edificio pues ya se ha quedado antiguo, se ha quedado pequeño y se decía emprender una obra mayor. ¿Cuál es esa primera obra mayor? Echar abajo lo que hay y construir una nueva iglesia, que es la que vemos ahora mismo en la plaza. Posteriormente, en el año 2005, se empezaron a proyectar una reconstrucción de estas casas, pero sin perder la esencia, porque tampoco era plan de construir unas casas grandes, sino pues que, como vemos en la foto, se construyeron unas casas de 2 pisos con un estilo mucho más moderno, en las que pues, la que daba la parte izquierda de la iglesia. Y bueno, posteriormente, en el año 2016, se hace lo mismo con la segunda manzana. Sí que es cierto que la segunda manzana no se ha derribado entera, porque tal como estaban diseñadas las casas, en las esquinas había una casita con 2 alturas que se siguen manteniendo. Esas casas no se derribaron y bueno, de las pequeñitas nos ha quedado una. La parte derecha es la última que queda, ya que está cerrada, que está inhabitable. Bueno, y hoy en día, pues este barrio, como decimos, claro, sigue ahí, ¿verdad? Sí. Con mucho movimiento social también. Sí, hombre, desde luego, pues nos tenemos que ir a San José Obreros, pues eso, pues sí que quedábamos con desde luego la apertura de los nuevos de las nuevas calles, de las nuevas vías de comunicación, han permitido integrarlo ya dentro de la ciudad, y que bueno, pues que aquello donde eran campas y donde eran, pues bueno, para quien conozca la calle San Millán, era una campa. Entonces, pues si luego se trazó ya una gran avenida por la que ahora mismo pues suben los autobuses al centro, pueden subir con vehículos, con bicicletas, que están tan de moda, o mismamente caminando, pues se puede llegar tranquilamente y está bueno, ya pues digamos ya más cerca, pues sigue en el mismo emplazamiento, pero mucho más cerca, pero sí manteniendo mucho de ese pasado, de esa obra social con la que nació este barrio, que pues, ¿no? Un poco, pues era una manera de reconcebir un poco las ciudades con el cambio de época que había quedado, pues, sobre todo con la guerra con la huella de la guerra civil en medio. Pues, bueno, en Logroño, ¿verdad? Que estamos pues a tiro piedra, podemos ir, ¿verdad? Andando a cualquier sitio, a cualquier punto, tranquilamente, no hay distancias. Y luego, como decíamos, pues ha perdurado ese asociacionismo, ¿no? Dentro del barrio, y esa cultura obrera de lucha vecinal, ¿no? Sí, bueno, las fiestas se siguen celebrando. Hemos visto las fotos que hemos puesto ahí de las casas nuevas, están engalanadas pues porque en mayo, el primer fin de semana de mayo, se celebran las fiestas, se siguen haciendo actos, pues en momentos buenos pues se dan chocolatadas, se da comida, pues reúne un poco pues, como se hacía en aquellos primeros tiempos, cuando en las fotos que hemos visto de la inauguración, que reunía a todos los vecinos en medio de las plazas. Pues bueno, pues esto sigue siendo, porque bueno, incluso pues eso,
Ahora ya no tiene, pero como he dicho, pues en la Plaza de la Inmaculada estuvieron las escuelas de Carmen Arnedo, pues hacia los 70 o así desaparecieron, es decir, que ha tenido una trayectoria, y que bueno, pues que digamos que aquel barrio y tal, aquella, pues sí que ha dado finalmente el fruto esperado. Esos vecinos, ¿verdad?, que tratan al barrio como si fuera un pueblo, casi. Sí, desde luego la imagen la estampa y de las casitas, que bueno, es el diseño que hizo José María Carreras, que fue el arquitecto que hizo los 2 bloques de casas, pues era en eso, porque en realidad lo que recuerdan, pues claro, esas casas, digamos, pues al fin y al cabo tienen una planta cuadrada, que tú entrabas, tenía habitaciones a los lados, habitaciones al frente, y al frente la puerta para pasar al jardín. En las que están en pie, en las de 2 pisos, sí que es cierto, pues claro, al tener una altura más, ya son más espaciosas. Hay que señalar que en aquellos momentos se tenían muchos más hijos que ahora, entonces claro, pues digamos que también pues era necesario que tuviesen unas habitaciones y que tuviese una amplitud. Y que bueno, pues eso también pues se tuvo un poco en cuenta a la hora de ir edificando esto, y que bueno, que al final pues eso, que entrabas ahí con la plaza, con los árboles en medio, con la iglesia, con las casas, pues te puede recordar a una estampa pues que nos puede ofrecer cualquiera de nuestros pueblos. Muy bien, Bruno, pues nada, muchísimas gracias. La semana que viene más vendrás a descubrirnos otro rincón de Logroño, ¿verdad? Y su historia. Eso es, ahí estaremos. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos con esas fotos de la plaza de Ballesteros y pasamos a más cosas.